A pesar de las leyes existentes para la protección de los derechos indígenas en Colombia, estas comunidades aún tienen que salir a luchar por sus territorios, su cultura y sus vidas. Este es el caso de Oliva Charicha, que se presentó en el Capitolio exigiendo que se le escuchara porque su comunidad, los indígenas en Verá, habían sido desplazados de sus territorios. Caso similar es el de 3.700 indígenas que están en riesgo de desplazamiento forzado del Chocó por las guerras del narcotráfico entre el Clan del Golfo y las guerrillas del ELN. Los desplazan de sus tierras como si no fueran nada, como si no fueran personas. Además de esto, cuando algún líder indígena se pronuncia en protección de su comunidad, tiene un alto riesgo de ser amenazado e incluso de perder la vida, como ha sido el caso de 65 líderes indígenas que han muerto desde el 2006 por la protección de sus comunidades. La educación es otro derecho fundamental que no se le respeta a las comunidades indígenas. Organizaciones no gubernamentales, junto con el Ministerio de Educación, denuncian que el 30% de los indígenas no reciben ningún tipo de educación y que hasta el 86% de ellos reciben una educación que no corresponde con su cultura y sus creencias. Es tan grave la situación que incluso la ONU, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y tras 10 años de la firma de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, denuncia que en Colombia existe todavía mucha discriminación hacia estas etnias y hay muchos retos por abarcar. Pero no todos son malas noticias. De hecho, en 2013, un gran número de indígenas pudo regresar a sus tierras natales en el municipio de Bugado después de haberse tenido que refugiar por un largo tiempo en la ciudad de Medellín. Además, en marzo de este año, 2018, se celebró el primer foro regional para la garantía del derecho fundamental a la educación en Colombia. En Colombia existen casi 300 resguardos a indígenas y asociaciones como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca velan todo el tiempo por la protección de los derechos de sus comunidades. Como la joya de la corona está el Parque Nacional Yagoijea-Paporís, que se consolida como el primero, no solo bajo la protección de las entidades medioambientales del Estado colombiano, sino también bajo los conocimientos de las comunidades indígenas. Esto para garantizar la protección de la biodiversidad. Y ahora veremos un caso particular de una comunidad indígena. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le puedo ayudar? Buenas tardes. Vengo para contarle que he tenido muchos problemas por pertenecer a mi etnia. Me siento discriminado, necesito su ayuda, pues mis hijos han tenido problemas en su colegio. No los dejan estudiar su lengua nativa. Eso es muy grave, pues según la Constitución del 91, la etnia y las tradiciones deben ser reconocidas y protegidas bajo cualquier circunstancia. Además, el artículo 10 reconoce su lengua y permite que se imparta su tradición lingüística. Cuente más sobre su situación. ¿Qué más le sucede? Pues hace un tiempo llegaron unos oficiales del gobierno a desalojar a toda nuestra tribu porque querían atravesar una tubería de petróleo por esa zona. Además de esto, destruyeron una gran parte de la selva por hacer explotaciones mineras. Usted no se puede dejar quitar su territorio. Las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esto lo puede encontrar escrito en el artículo 63. ¿Sabía además que usted como grupo étnico tiene derecho a escoger 5 candidatos al Senado que velen por sus derechos? Gracias por la información, la tendré en cuenta la próxima vez que nos intenten desalojar de nuestro territorio. Además, prestaré mayor atención al Senado en las próximas elecciones. Déjeme le propongo algo. Si a usted le gusta el liderazgo y puede mover masas dentro de su etnia, aprovechando esta información que le proporcioné, ¿por qué no se lanza usted como senador en representación de su tribu? Pues además usted entiende y vive los problemas que se dan en el día a día. Sabe que sí, buena idea. Así podría hacer cambios significativos que logren preservar la esencia de mi cultura. Claro que sí, se me hace una muy buena idea. Fue un gusto atenderle. Cualquier duda que tenga en el futuro, cualquier cosa que necesite, no dude en contactarme, con mucho gusto lo va a ayudar. Pero, ¿qué dice la ley sobre los derechos de las comunidades indígenas, sus particularidades y para qué funcionan? Estas medidas expuestas anteriormente, que buscan proteger la cultura de la población indígena, derivaron en una independencia de la red judicial del Estado central que se ha visto representada por la creación de la Jurisdicción Especial Indígena, que abarca 84 etnias indígenas diferentes e interdependientes.
Esta medida pretende garantizar la autonomía de las comunidades indígenas al introducir una modernización al sistema judicial que responda al carácter multiétnico de la nación colombiana y sea aplicable dentro de los territorios bajo la potestad de estas etnias y en casos de violación de la moral propia de estas.